Bueno, queridos alumnos, este es el último contenido de la cursada de promoción y prevención de la salud, en un módulo donde hemos trabajado principalmente herramientas que tienen que ver con el reforzamiento de la acción comunitaria. Dentro de ese módulo ya vimos participación social y acá trabajamos sobre aspectos que están íntimamente relacionados con la participación social en salud, la alfabetización en salud y el empoderamiento en salud. Aparte agregamos, como habíamos dicho anteriormente, un capítulo sobre principios de planificación, ya que creemos que de esta forma se cierra el ciclo de saber qué hacer y planificar las acciones, que es la forma que debemos implementar acciones en la realidad. La alfabetización en salud, recuerden, no estamos hablando del nivel de escolaridad, sino estamos hablando de las habilidades cognitivas y sociales que brindan la capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla para promover y mantener una buena salud. Esto incluye la capacidad de interpretar documentos, de leer, de escribir prosa, de utilizar información cuantitativa y hablar efectivamente, así como también escuchar efectivamente. Como habíamos dicho anteriormente, alfabetizar en salud implica desarrollar y fortalecer la capacidad de los individuos de acceder, utilizar, comprender la información para promover y mantener una buena salud. Ya habíamos dicho de que la alfabetización en salud implica algunas categorías como alfabetización numérica, literaria, documental, de que no es exclusivamente el nivel de escolaridad. Pero también hay otra clasificación que describe a la alfabetización como funcional, interactiva o crítica, si es que dependiendo de que tenga un nivel adecuado de lectura y escritura, de que tenga una buena capacidad de interactuar con otras personas o que tenga la capacidad de hacer unos razonamientos críticos. Esto también se incluye dentro del campo de la alfabetización en salud, que como ustedes podrán ver es mucho más importante de lo que parecía en un principio. En este esquema le presentamos cómo afecta a la alfabetización en salud el proceso asistencial, y de esta manera podremos comprender lo importante que es para el desarrollo de la salud en el individuo, pero también para el sistema de salud, cómo impacta la baja alfabetización en salud. Un adecuado nivel de alfabetización tiene relación con el nivel de percepción de riesgo y a su vez con el comportamiento, normas sociales y autoeficacia, como hemos visto anteriormente en el módulo Comunicación en Salud. Eso puede traducirse en una intención de comportamiento saludable, en el inicio de un comportamiento saludable y de la adherencia a comportamiento saludable. Asimismo, también este nivel de conocimiento y percepción del riesgo se puede traducir en destrezas, si es que el nivel de alfabetización es adecuado. Esas destrezas pueden ser como tomar medicación, el automonitoreo, reconocer emergencias, buscar información adicional y acceder a servicios de salud. Por otro lado, existen otros elementos que no dependen del paciente, pero que pueden tener cierta optimización si el nivel de alfabetización es adecuado. Por ejemplo, el uso de recursos para afrontar costos en salud y para acceder a servicios de salud. Asimismo, también el uso de servicios de salud, los servicios de emergencia, las visitas a consulta, la hospitalización y las internaciones pueden verse modificados por el nivel de alfabetización de los individuos. Y así, por último, existen resultados en salud que se han visto relacionados con el nivel de alfabetización. Eh, la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida fundamentalmente de los pacientes crónicos, existe muchísima evidencia que dice que el nivel de alfabetización es relevante para los resultados que se consiguen. Traduciéndolo de manera más sencilla, debemos decir que la alfabetización en salud permite mejorar las destrezas en salud, optimiza la utilización de servicios en salud,
optimiza la utilización de los recursos en salud y aporta una disminución de la mortalidad, morbilidad y mejora la calidad de vida. Es decir que es un concepto que tiene un impacto tanto en lo que el individuo va a poder hacer con ese nivel de alfabetización como con el impacto que genera un bajo nivel de alfabetización en el sistema de salud. El nivel de alfabetización puede y debe ser medido debido al enorme impacto individual y el impacto en el sistema de salud. Recuerden que no es suficiente saber el nivel de escolaridad para hablar sobre alfabetización en salud, ya que existe una enorme discordancia con el nivel de escolaridad y con la capacidad de comprender la información que es relevante para cuidar su propia salud. Esta herramienta, un pequeño cuestionario de 3 preguntas, nos permite a nosotros, en el caso de que cualquiera de estas 3 preguntas sean positivas, catalogar al paciente como de un bajo nivel de alfabetización en salud. Existen otras herramientas más refinadas, como los nuevos signos vitales, cuya guía hemos puesto dentro de este módulo en el anexo 1, que nos permite catalogar a los pacientes en 3 rangos de alfabetización en salud. Cuando el nivel de alfabetización es inadecuado, es necesario que nosotros realicemos algunas intervenciones destinadas a corregir ese problema. Esas acciones pueden tener que ver con mejorar nuestra comunicación verbal, por ejemplo, usar lenguaje coloquial, palabras comunes, hablar lento. Comunicación escrita, por ejemplo, utilizar materiales sencillos de leer, frases simples, que no hayan palabras de más de 2 sílabas, realizar listas mejores que párrafos, utilizar checklists en vez de preguntas, incluir las respuestas no sé, ayudas visuales, por ejemplo, ya hablamos en la clase de comunicación en salud lo poderoso que son las metáforas, pero también los cómics o dibujos o pictogramas también pueden ser muy útiles para comunicar eficazmente y disminuir estas barreras, empoderar al paciente, que es el capítulo que vamos a ver posteriormente, y brindar al paciente soporte y que el contexto sea acogedor. Como también vimos en la clase de comunicación en salud, el contexto comunica y cuando ese contexto se muestra no receptivo para las dificultades que pueden tener nuestros pacientes para comprender la información en salud o temas en salud que son relevantes para su propio cuidado, nosotros profundizamos aún más esa brecha y por eso tenemos que tener bastante cuidado de que el contexto sobre el cual se desenvuelvan sea el adecuado. Todo esto tiene que ver con alfabetización en salud, un tema que, como dijimos, es mucho más trascendente de lo que parece. El siguiente tema es el empoderamiento. En promoción de salud, el empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud. El empoderamiento básicamente tiene que ver con que existen, y más acá en Latinoamérica, enormes asimetrías. Esas asimetrías tienen que ver con distintos rasgos sociales de nuestros individuos, como por ejemplo el nivel socioeconómico, la etnia, el género, la cultura, la educación, la ruralidad, etc., los cuales acentúan más las dificultades que pueda tener per se de poder tomar decisiones por sí mismo. Y entonces las decisiones las toma el Estado, la institución o el médico. Básicamente lo que intentamos decir es que empoderar a un paciente implica redistribuir una forma en la cual está instituido el poder, que básicamente hace que algunos individuos tengan menor capacidad de tener control sobre las decisiones que le competen al mismo.
este tema, que está muy relacionado a la participación social, nos debe llamar mucho a la acción, porque es bastante común de que nosotros como médicos, como institución médico-sanitaria en este complejo médico hegemónico, en vez de ayudar a reordenar o a empoderar a los pacientes, hacemos todo lo contrario. Básicamente, empoderar significa que nosotros demos una voz a los pacientes, nos enfoquemos en sus derechos, en el respeto a sus derechos individuales, que permitamos que la información en salud sea más accesible y que los sistemas de salud sean más fáciles de usar. Todo esto está incluido dentro del empoderamiento en salud. Y por otro lado, debemos decir que desde la perspectiva en salud implica, para que esa redistribución de poder ocurra, una transferencia y una generación de motivación, conocimientos, destrezas, habilidades de espacios de decisión, habilitación de espacios de decisiones y recursos. En el anexo número 2 realizamos un ejercicio en el cual le brindamos una metodología para medir el nivel de empoderamiento de una comunidad. Uno de los grupos va a trabajar sobre este ejercicio y este ejercicio termina con un dibujo, con una representación visual del empoderamiento que es básicamente un pictograma en forma de araña. Cuando lo vean van a darse cuenta porque es bastante sencillo de comprender. Pero lo que les quiero decir es que este capítulo de la promoción en salud, que básicamente implica redistribuir el poder para que pase de un poder sobre a un poder con, en este caso, nuestros pacientes y la comunidad, implica un enorme esfuerzo, y la participación social de calidad, bien entendida, implica un nivel de empoderamiento de los individuos. Asimismo, también es muy difícil trabajar en empoderar a una comunidad cuando los miembros de una comunidad no tienen la necesidad o no perciben la necesidad de ser empoderados. ¿Qué significa? No tener conciencia de que uno está limitado para utilizar todo su potencial es una barrera más que tenemos a veces que transitar, que impide, por otro lado, que realicemos intervenciones, porque en esa incapacidad de percibir que pueden corregir ellos mismos algunos problemas en la medida que tomen control de sus propias vidas, es algo que a veces nosotros no tenemos todo el derecho de trasvasar esa barrera, y debemos ser prudentes y pacientes hasta que se dé el momento adecuado en una comunidad para realizar una intervención de este tipo. Desde la perspectiva del empoderamiento existe un modelo, el modelo de empoderamiento de la sociedad y la salud. Muchos de los textos que ustedes ven acá están desarrollados por el doctor Glenn Laverack, que nos ha sido muy amable en brindarnos algunos de sus textos, pero también consejos sobre algunos temas que nosotros no lo teníamos plenamente en claro. Bueno, él desarrolló este modelo de empoderamiento de la sociedad de la salud, que es básicamente ascendente y que implica qué tipo de intervenciones debemos realizar en cada nivel para empoderar una comunidad. Y básicamente dice que en el individuo el conocimiento personal, habilidades y comportamiento es esencial para despertar ese germen, esa necesidad, como les decía anteriormente, de que quieran saber cómo, o tengan la necesidad de tener mayor control sobre las decisiones que le competen a su salud. De ahí va un recurso ascendente, y nosotros tenemos que ser conscientes que para empoderar a una comunidad muchas veces vamos a tener que transitar este camino. Los invitamos a ver el anexo, donde la herramienta que le brindamos tiene también una guía como para comprender en mayor profundidad qué es esto del empoderamiento.
Por último, el último punto del cual vamos a trabajar es planificación. En este punto vamos a trabajar superficialmente, le vamos a dar algunas herramientas. También existe un anexo donde brindamos un ejercicio de planificación, mejor dicho, una herramienta de planificación que le sea más fácil de comprender y que vamos a utilizar en un ejercicio grupal que vamos a hacer. Y la planificación básicamente transita sobre este capítulo sobre 3 puntos. ¿Cuándo debemos planificar? ¿Qué son los problemas? Y los distintos modelos de planificación. ¿Cuándo debemos planificar? Bueno, es necesario que ustedes sepan de que existe un concepto esencial que es un problema de intervención. Básicamente, cuando nosotros tenemos una situación que no nos es satisfactoria, la brecha que existe entre la situación actual y la situación ideal es lo que nosotros denominamos problema. Esos problemas pueden ser que tengan una resolución con mayor conocimiento, entonces el tipo de intervención que se realiza es una investigación. Pero cuando esos problemas necesitan acción, ahí es donde nosotros decidimos que estamos en el campo de la planificación o en el diseño de proyectos, como les gusta decir a las personas que están más involucradas con el diseño y gestión de proyectos. ¿Qué hacen los proyectos? Los proyectos básicamente lo que hacen es disminuyen o son un puente entre esa situación inicial insatisfactoria y la situación que nosotros deseamos que suceda. Por ejemplo, acá tenemos que existe un problema que hay una gran cantidad de adolescentes que fuman. Esa sería la situación insatisfactoria. ¿Qué es lo que deseamos? Que los adolescentes no fumen. El problema sería una falta de intervención integral y una falta de intervención específica. En la lógica de los proyectos, la solución a esa situación problema es lo que se denomina proyecto, que sería, por ejemplo, un programa de intervención abreviada y un programa, por ejemplo, comunitario de abordaje del tabaquismo. Esta definición de proyecto, es una operación de estudio, innovación y el resultado de dicha operación. La parte que más interesante es esta de acá, es dar con la cosa, servicio, producto o resultado que nos va a servir y ordenar las acciones con anticipación para conseguirla. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros acá estamos trabajando con un modelo específico de proyectos. Ustedes seguramente en su cursada habrán hablado de la planificación estratégica situacional o el marco lógico, que son dos modelos de diseño de planes, pero existen muchos más. De hecho, un señor que se llama Henry Midberg trabajó sobre cuántas escuelas de planificación estratégica había, y hay 9 escuelas, y dentro de esas escuelas hay muchas técnicas, por lo cual el campo de la planificación es amplia. En los últimos tiempos fueron avanzando escuelas que se encargan de seguir el ciclo de los proyectos, que es lo que le estamos por enseñar ahora un poquitito, de manera abreviada, y que es básicamente una forma de ver los problemas que tienen que ver, que básicamente dicen que cuando existe un problema, uno lo conceptualiza el problema, piensa una solución, implementa esa evolución y después la reevalúa. Eso es lo que se denomina el ciclo de proyectos. Es una forma de ver un poco más específica, si se quiere, más concreta de cómo resolver los problemas. La gestión del ciclo de proyectos básicamente tiene 5 etapas. Esas 5 etapas es la que dan la estructura fundamental para realizar una intervención. Describir la situación de conflicto, exponer una actuación capaz de resolver esa situación de conflicto, la formulación del problema, pero desde un punto de vista técnico, establecer distintas modalidades o posibles de actuación y elegir una de ellas, y definir qué criterios se utilizarán para la solución. Esas 5 fases
que las describimos en el anexo 3 con más detalle, son las que nos permiten a nosotros presentar un esquema que podemos definir como un proyecto que tiene altas posibilidades de ser exitoso. Si a estas 5 etapas le sumamos estas 6, es decir, definir los aspectos operativos, como son las personas involucradas, qué de servicio es el que vamos a brindar con el proyecto, establecer un sistema, es decir, o definir un sistema que es básicamente un organigrama de cómo van a funcionar las cosas en nuestro proyecto, asignar responsabilidades, definir criterios de calidad y seguridad y especificar algunas cosas elementales para colocar al proyecto en la realidad, como son un cronograma, un presupuesto y un sistema de monitoreo. Tendremos un proyecto desde la perspectiva moderna de diseño de proyectos. Como le decimos, no es que nosotros esperamos que ustedes sepan diseñar un proyecto, porque es algo bastante complejo, sino más que todo que sepan que existe una escuela diferente y los lineamientos superficiales de esa escuela. Así que bueno, con esto terminamos los contenidos de este módulo. Los esperamos en la videoconferencia que será la próxima semana y esperamos que todo esto les haya sido de muchísima utilidad. Queremos felicitarlos porque esta ha sido una de las mejores, ha sido la mejor cursada de los 3 años de cursada que lleva ya promoción y prevención de la salud y valoramos muchísimo el esfuerzo que han realizado durante todo este tiempo. Así que nos vemos la próxima semana y ahí nos despediremos de la cursada 2020 de promoción y prevención de la salud.